7:45, el viernes el presidente López Obrador habló con el presidente Joe Biden. Por la noche tuve la oportunidad de platicar con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador y profesor del TEC de Monterrey. Nos cuenta la importancia de la llamada, qué viene con el tema de la Cumbre de las Américas y, por supuesto, la labor que tendrá que hacer el gobierno mexicano junto con el estadounidense en el tema de migración. Aquí tenemos parte de esta charla. Bueno, a mí me parece que siempre es importante que los presidentes de México y Estados Unidos se comuniquen. La relación bilateral exige un contacto frecuente al más alto nivel y afortunadamente esto es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses y años, ya sea primero con Donald Trump y ahora con el presidente Biden. Entonces me parece que es un diálogo regular. Me gustaría que fuera un diálogo, digamos, que tuviera más resultados concretos. A mí me parece que lo de hoy fueron solamente dos temas, el tema migratorio y el tema de la Cumbre de las Américas. Y para los que esperaban que el presidente Biden también hablara de Ucrania y que México se uniera a las sanciones que han impuesto algunos países a Rusia, me parece claro que ese tema no se tocó. Lo que realmente se demostró es que el tema más sensible y más importante para la administración Biden sigue siendo el tema de migración y cómo lograr una cooperación más efectiva con México. Está el tema, desde luego, que México tiene a la Guardia Nacional tratando de detener a los migrantes, esas caravanas que vienen de Centroamérica, pero evidentemente esto no está siendo suficiente. También se habla de levantar la prohibición de, bueno, la política esta del título 42, como le llaman, por el medio del cual pues se puede deportar a los migrantes en forma expedita, sin ninguna audiencia, ningún tipo de facilidad para los migrantes para que puedan ver a un juez antes de que sean expulsados. Y al mismo tiempo están subiendo mucho los números de migración. Según el comunicado del gobierno de México, pues está diciendo que incluso que el canciller Marcelo Ebrard viajará el próximo lunes a Washington para tener conversaciones y ver dos cosas. ¿Qué más pueden hacer los dos países para la cooperación, para el desarrollo de Centroamérica y atender así las causas, como se dice, de raíz de la migración? Y por otro lado, también hablar sobre la organización de la Cumbre de las Américas. Me llamó la atención que el canciller Ebrard está pidiendo que no se excluya ningún país, es decir, que no se excluya Venezuela, Nicaragua, Cuba, lo cual yo creo que en este momento es complicado para Estados Unidos, para la administración Biden, sobre todo porque pues, el tema de incluso la guerra de Ucrania la han planteado mucho como una lucha entre democracias, autocracias. Pero vamos a ver qué se decide la próxima semana en relación a la invitación de esos países. Ahí, embajador, yo me detengo en eso y vamos a ver si podemos leer el tuit del canciller Marcelo Ebrard, porque esa parte es fundamental para quienes conocen de la política exterior y cómo se tejen este tipo pues, de alianzas, estrategias y pues en estas cumbres están reunidos todos los presidentes. ¿Qué va a pasar? Leo el tuit del canciller Marcelo Ebrard. En conversación de los presidentes López Obrador y Biden, dos temas plantea el canciller. Atender causas de la migración con mucho mayor inversión en Centroamérica y preparar la Cumbre de las Américas en la que deben estar todos los países sin excepción alguna. Lunes iniciamos visitas y negociaciones. ¿Qué es este mensaje, embajador? El canciller Marcelo Ebrard hablará por Nicaragua y Ortega, por Díaz-Canel de Cuba, por Nicolás Maduro de Venezuela, con todo lo que esto representa y significa. Nicolás Maduro es acusado en algunas cortes norteamericanas de estar involucrado en temas del narcotráfico. ¿Qué va a pasar con Ortega y con la dictadura que tiene en su país? Ni qué decir del embargo económico con Cuba. ¿Qué es este mensaje? Bueno, yo creo que el canciller está tratando de pedir que no haya exclusiones. Sin embargo, yo creo, por lo que decía antes, que esta va a ser digamos, es una petición muy difícil que vaya a atender el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden,
por las razones que usted menciona y otras. Cabe recordar que ya hubo reuniones a las que, por ejemplo, se invitó a Cuba. Cuando nació la Cumbre de las Américas en el 94, en Miami, organizada por Clinton, no se invitó a Cuba, pero después, en las últimas cumbres de la época de Obama, se invitó varias veces se invitó a Raúl Castro a participar. Y en esa época todavía participaba Maduro y participaba Ortega. Sin embargo, de entonces a la fecha han cambiado muchas cosas. Ortega, pues por decirlo así, se ha quitado la máscara de dictador, porque hay que llamarlo como lo que es, y que ha traicionado, yo creo, a la revolución sandinista. Y por otra parte, pues hay un endurecimiento muy claro sobre Maduro. Entonces, creo que va a ser muy difícil que Estados Unidos acceda a esta solicitud o esta petición que está haciendo el gobierno de México en este momento. Vamos a ver qué solución le dan la próxima semana ya en las reuniones que tenga el canciller allá con sus contrapartes y en las autoridades. No hay que olvidar que el tema más importante para Estados Unidos sigue siendo migración y cómo lograr la colaboración mexicana. La verdad es que también ya llevamos muchos años, casi 4 años, de estar hablando de que los dos países van a hacer más esfuerzos en el desarrollo de la región con grandes inversiones, y la verdad es que yo no he visto que Estados Unidos haya hecho hasta la fecha grandes desembolsos en el terreno con grandes inversiones. No sé si la llamada del presidente Biden en este momento anuncie que va a haber algún esfuerzo adicional, pero hasta ahora la verdad es que no se ha visto mucho. ¿Qué va a pasar y cómo debemos ver esta llamada con la política interna norteamericana, lo que viene para las elecciones intermedias, todo lo que está ocurriendo entre demócratas y republicanos? Y ahí pues también el presidente Joe Biden debe jalar agua a ese molino que pues también lo está colocando en niveles de popularidad no muy buenos, en una andanada de los republicanos con todo lo que está ocurriendo. Ya veíamos a Donald Trump y lo que dijo hace unos días que tiene que ver con el gobierno mexicano. Esa parte, ¿cómo la debemos leer, embajador? Pues como lo está usted mencionando, Jaime, es el tema más sensible en la política interna norteamericana, el tema migratorio. Es el tema que Estados Unidos, tanto Trump, digamos, con métodos bastante poco considerados hacia México, más bien extorsionando, pues logró que el gobierno de México pusiera a la Guardia Nacional en las dos fronteras. Pero Biden, con métodos un poco más suaves, pero le ha pedido a México que mantenga esa política y que ayude en el control migratorio. No hay duda que los republicanos van a hacer de este tema, el tema migratorio, el tema más importante con miras a las elecciones de noviembre próximo al Congreso, donde se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Las diferencias actuales, las mayorías que tienen los demócratas de las dos cámaras son realmente mínimas. Entonces, es muy posible que los demócratas puedan perder el control de una o de plano de las dos, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Y en ese sentido, creo que Estados Unidos sigue pidiendo a México de las mejores maneras posibles o simplemente las que tiene a la mano que México siga cooperando. Ya está cada vez el flujo cada vez mayor. No hay que olvidar que en marzo, apenas el mes pasado, se llegó a un récord de 227,000 solicitudes de asilo para entrar a Estados Unidos, y eso pues no habrá más que aumentar seguramente en los próximos meses. Pues Miguel Ruiz Cabañas, veremos qué es lo que ocurre, porque sin duda es fundamental entender la relación, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Claro. Hoy vimos también lo hemos visto también a lo largo de los últimos meses, esta alerta que levanta el departamento sobre lo que puede ocurrir en Jalisco con la presencia de grupos criminales y la presencia importante de las fuerzas federales. Vaya, la relación siempre es una estira y afloja y siempre hay estos hilos conductores que se tensan unos más que otros, embajador. Pues sí, es que son temas que son domésticos en Estados Unidos y son domésticos en México, y se llaman, por eso algunos autores les llaman temas intermésticos, porque son temas domésticos e internacionales. Pero ese es el grado de la integración
real, más allá de lo que quieran los gobiernos, que se ha dado entre nuestros dos países en las últimas décadas. Y obviamente eso no se va a revertir. Hay millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, 38 millones si uno cuenta los mexicanos, digamos, de varias generaciones, entonces, que tienen vínculos con nuestro país, familiares, económicos, culturales, políticos. En fin, es una relación fundamental. No hay que olvidar que el comercio es casi 2 millones de dólares por minuto. Entonces, la relación México-Estados Unidos es fundamental para los dos países, pero en este momento, y yo quisiera simplemente cerrar con eso, Jaime, lo que se demuestra en la llamada de hoy es que el tema para Estados Unidos más importante sigue siendo migración, porque ahí como eso está afectando la popularidad de los demócratas, del presidente Biden, y necesitan de alguna manera controlar la frontera. Bueno, es parte de la charla que tuvimos con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador y profesor del TEC de Monterrey. Interesantísimo, y veremos qué es lo que ocurre, ¿eh? Ya vieron esta agenda que traerá el canciller y veremos también qué es lo que viene con esta reunión de las Américas. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con Cintia Dávalos. Hay información muy importante que se está desarrollando desde